Hola mis amigos, gracias por seguir en un programa más de EWTN aquí en Tertulias de Fe. Estamos transmitiendo desde Birmingham, Alabama, aquí en los Estados Unidos. Yo soy Julio Inclán y tengo la dicha de tener aquí en casa el día de hoy en este programa a un matrimonio que nos va a hablar de sus experiencias matrimoniales, pero también de lo que están haciendo, a través de su ministerio Dios entre nosotros. Imagínense ese nombre, eso que nos debe de llenar, ¿no? Que Dios está entre nosotros y entre pues un matrimonio. Imagínense qué es lo que puede hacer Dios con nosotros como matrimonio, maravillas. Entonces, el día de hoy, desde aquí, desde los estudios de EWTN, le doy las gracias por estar aquí en Tertulias de Fe. Pues presento a mis invitados el día de hoy. Aquí tengo al matrimonio de Viviana Martínez y Jorge Paredes. Viviana, gracias por estar aquí en Tertulias de Fe. Gracias a ustedes por la invitación. Jorge, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, Julio. Pues aquí estamos, momento del programa, iniciándolo, que siempre me llama mucho, me gusta mucho hablar del matrimonio, porque yo sé que aunque una persona no esté casada, tiene que aprender del matrimonio, porque como sabemos que Dios se quiere casar con nosotros, necesitamos saber, estemos casados o no, qué es lo que quiere el Señor con nosotros, ¿no? Casarse con nosotros. Entonces, pues el día de hoy va a estar un programa muy excelente. Pues quiero entrar con lo que es una reseña de ellos, de lo que están haciendo. Ellos, Viviana y Jorge, son los fundadores de Dios entre nosotros, una institución dedicada a promover el desarrollo integral de la persona humana a la luz del Evangelio, a través de retiros, educación virtual y conferencias en el área del matrimonio y la familia. Actualmente apoyan a la Arquidiócesis de Denver, Colorado, con el programa de preparación matrimonial presencial y virtual, Dios entre nosotros, además de diversos eventos para el fortalecimiento matrimonial. Imagínense, con esta experiencia de lo que ellos han trabajado y ayudado a familias, hoy lo va a aprender usted aquí a través de su pantalla. Pues Viviana, empiezo con usted. Quisiéramos que la gente, ya mucha gente la conoce, sabemos, pero quisiéramos también que de su propia voz nos dijera quién es Viviana, de dónde viene, quién le inculcó la fe. Díganos de usted. Gracias. Viviana es de Chile, Okay. Soy de Santiago de Chile. Ajá. Y nací dentro del ambiente de una familia católica. Y podríamos decir que en Santiago, el momento más intenso desde mi punto de vista de la conversión fue cuando entré a estudiar a la Pontificia Universidad Católica de Chile. Okay. Entonces ahí en el Campus Oriente, cuando empezó la universidad, decidí entrar a confirmación. Dije, voy a hacer este sacramento, era uno de los que me faltaba, dije, lo voy a hacer. Y creo que el momento de mi confirmación fue un momento clave, de empezar a hacer mucho apostolado, de empezar a trabajar con los jóvenes. De hecho, una de las experiencias más lindas fue esa época, de retiros, de jornadas de formación, de irnos al norte del país con los trabajos de verano, al sur de Chile con los trabajos de invierno. Siendo joven. Sí, estando en el college, estoy hablando, tenía 18 años, por favor no saquen la cuenta. Pero ese es el momento más intenso, ¿ya? A raíz de eso, yo tengo esta fuerza dentro de mí de sentir que tenía que discernir mi vocación. Porque al estar trabajando tan cerca de la pastoral y haciendo trabajo misionero, llevando este apostolado a esa edad, pensé que, y gozando lo que estaba haciendo, o sea, me encantaba hacer lo que estaba haciendo. En ese momento yo estudiaba educación para ser profesora de español, decimos aquí en Estados Unidos, sí. ¿Verdad? Castellano en los países nosotros. Pero esa era mi área de educación, pero además participaba intensamente en todas estas actividades. Entonces dije, me armé de valor, dije, voy a hacer un discernimiento vocacional. Y en ese entonces mi director espiritual me envió a tener todo este proceso de conversación, de formación con unas monjitas de claustro. Las hermanas de la Visitación. Con mucho cariño recuerdo a la Madre María Isabel ahí en el monasterio en Huérfanos, en Santiago, que en paz descanse, y luego la Madre María Luisa. Ellas siempre estaban muy pendientes de mí, formándome en este tema de la vocación, de saber a qué estaba llamada. Y fue un proceso de descubrirme a mí misma, de conocer mi identidad y saber quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, contestar esas preguntas desde la perspectiva de la fe. Claro. Fue un momento muy intenso que terminó
con mi consagración perfecta a la Virgen María de Luis María Montfort. Okay. Entonces tuve esta experiencia con ellas. Te podrás imaginar tener esta conversación con estas monjitas de claustro, ¿verdad? Nuestra audiencia a lo mejor piensa que estas mujeres no saben nada del mundo y que te van a decir. Fue una sorpresa emocionante para mí de conocerlas, de estar con ellas. Y después de esa consagración, como que mi vida fue un antes y un después, porque sentía que literalmente mi destino descansaba en los brazos del Señor. Y Él estaba muy pendiente, junto con nuestra madre, de lo que venía en mi futuro. Tuve la oportunidad de viajar, de venir para acá, a Estados Unidos, y primeramente en Miami. Y en ese momento tenía que tomar una decisión muy importante. Y así fue que en vez de solo hacer lo que quería hacer, dije, no, momento, voy a empezar a discernir. Y empecé a ir a misa todos los días, comulgar, estar en gracia, para tener una claridad de mi vida y de lo que quería decidir. Porque cuando se te presentan dos opciones, a veces es un poco difícil, ¿verdad? Entonces, y hago esto o hago esto otro. Pero siempre con esa paz. Y en ese momento, en esa transición, fue que conocí a Jorge. Bueno, me salté toda mi niñez, y todo, pero no importa, es como que hilando un poco por qué llegamos a este ministerio. Claro. Entonces, así fue un poco mi historia. El llamado. ¿Y era de una familia católica practicante? O sea, porque veo que pues ir con las monjitas y en su juventud, vivir todo lo que vivió, que me está platicando, me imagino que tuvo bases católicas fuertes. Sí, bases católicas en cuanto a la fe vivida en la casa. O sea, no tanto de salir afuera y hacer apostolado, pero sí una confianza única en nuestra madre. Mi papá, mi mamá son muy devotos de la Virgen del Carmen, patrona de mi país. Si bien no había una oración intensa en los momentos difíciles, siempre recuerdo a mi papá encomendándose o haciendo una meditación, mi mamá yendo a misa y rezándole a todos los santos. O sea, siempre hubo un ambiente de fe. No recuerdo nada que me alejara, pero sí que me cuestionara conocer más. Y ese fue el paso que hice cuando entré a la universidad, porque no lo tenía en la casa, no tenía más herramientas para formarme. Entonces ya a la edad de 18 años ya lo puedes decidir si tú realmente lo quieres, y lo encontré en la Pontificia Universidad Católica de Chile, que todavía tengo un recuerdo muy lindo, y todavía estaba en contacto con ese grupo después de muchos años, para hacer toda esta formación, y no solo de formarme, sino también de tener la oportunidad de ponerlo en práctica. O sea, había un deseo muy intenso en mi corazón, necesitaba conocer más de mi fe, formarme, y en ese momento tuve la oportunidad de llevarlo a la práctica. Y yo creo que esa conjunción de todos esos elementos me armaron este antes y después. Miren nomás, no, pues gracias por su testimonio, la verdad muy bonito, y hasta que llegamos a conocer a Jorge, a su galán. Claro, tenía que tomar una decisión y empecé a ir a misa. Te voy a dejar ahí ya, para que Jorge comprenda. Empecé a ir a misa todos los días, comulgar, estar muy fuerte en la parte espiritual, porque era una decisión importante. Claro, me imagino. Pues que bueno, ahorita vamos a hablar todo eso. Jorge, cuéntanos de ti. Mira, yo me siento muy feliz, obviamente, de haber conocido a Viviana, pero también soy muy agradecido porque el Señor, desde toda la memoria que tengo, me ha mantenido muy bien cuidado, primeramente desde una familia así muy católica, en el cual, muy practicante, en el cual veían el valor de educar a sus hijos en escuelas católicas. Por eso yo fui desde kindergarten hasta high school a una escuela franciscana. ¿En qué país, perdón? En Lima, Perú. Yo soy de Lima, Perú. Peruano. Entonces, una escuela de sacerdotes franciscanos canadienses, ¿no? Entonces, y era con una espiritualidad muy hermosa, como tú sabes, la espiritualidad franciscana muy acogedora, etcétera, ¿no? Entonces, de verdad, había una visión y una empatía con la fe y con el tema de la vocación muy profunda desde toda mi niñez, ¿no? Ahora, también era muy divertido mi niñez por lo que en esa época vivíamos, antes que nos mudásemos a una casa, en un edificio en el cual de diferentes pisos vivían mis primos también. Entonces, la verdad que eso era subir y bajar las escaleras y estar jugando todo el día. Entonces, una niñez muy alegre, muy feliz. Pero también el tema que marcó mucho mi vida fue el tema de la fe.
primeramente al ir a un retiro de confirmación, que curiosamente, ahora que mencionabas confirmación, y de ahí me comencé a involucrar un poquito más en temas de mi fe, grupo de jóvenes adultos, etcétera, hasta que incluso salí del colegio y ya en la universidad hice un ministerio muy hermoso, que era el ministerio en el Hospital del Niño en el Perú. Entonces comencé primero en el departamento de traumatología, entonces niños que estaban de repente con un brazo roto, una pierna rota, etcétera. Pero después de unas semanas, a mi asombro, justamente me movieron para impartir clases, si no me equivoco, de sacramental, pero en el departamento de niños quemados. Okay. Entonces, de verdad fue una experiencia en el principio muy dura, que yo pensaba de que qué pena, yo creo que ya este fin de semana será mi última vez que vengo, por lo que no sé si voy a resistir una experiencia es impactante, me imagino. Tan fuerte. Sin embargo, como el Señor es increíble que equipa a las personas que llaman para una misión específica, ¿no? Y entonces, desde que comencé a hacer el ministerio del Hospital del Niño, hasta que me vine a Estados Unidos nunca lo dejé. Entonces fueron 4 años de verdad que el Señor me dio esa oportunidad tan hermosa y tan grandiosa de tener un corazón mucho más sensible, de ver a la persona que tengo al frente, capaz de mirar detrás del aspecto físico, ¿no? Entonces ver la humanidad, especialmente niños, imagínate, ¿no? Sí, cómo no. En una situación muy difícil, ¿no? Y es muy interesante por lo que eso me dio muchísima empatía para, en verdad, en el apostolado que hacemos. Como tú sabes, en la vida matrimonial, altos y bajas, claro, cuando nos toca realmente ayudar a personas que están en la parte baja de su vida, o sea, vocacional, matrimonial, etcétera. O sea, eres capaz de ver esa empatía con la persona que está ahí, ¿no? Ahora, otro aspecto de mi vida, pues, es el aspecto profesional. Mi carrera es en marketing y comunicaciones y diseño. Entonces, ya cuando yo vivía en Estados Unidos, específicamente en Miami. Ahí fue donde nos conocimos. Ahí fue que nos conocimos. Fue como la historia de muchos inmigrantes, ¿no? Sí. Que inicialmente no tienes un trabajo en tu área profesional. Entonces yo estaba un poquito decepcionado de eso, hasta que después volví a intentar, bueno, vamos a ver cómo nos va. Y conseguí un trabajo muy interesante, muy importante en una empresa multinacional, Warner Bros. Music, ¿no? Entonces, para la realidad de un diseñador, de un inmigrante, que se le da una oportunidad así, estaba pero súper agradecido. Y entonces, como Miami es una ciudad muy grande, entre el camino de mi trabajo a mi casa, dije, ya pues para evitar el tráfico, porque hay mucho tráfico en Miami, voy a parar en esta mitad, donde está esta parroquia, donde justamente está Viviana. Mira nomás. Y yo digo, voy a parar ahí, después del trabajo, voy a misa y de ahí ya me voy a mi casa. Y fue en esa oportunidad que coincidimos, imagina cómo el Señor, yo vine solamente agradecido por haber encontrado un buen trabajo y el Señor me regaló una tremenda vocación. Un plus todavía, ¿no? Era un super plus. No, pero tienes que decir que yo estaba bien concentrada en misa. Ya no sí, la verdad, yo la verdad vengo de un ambiente muy... o sea, también importante, que no lo he mencionado, de discernimiento vocacional. Claro. Entonces, porque sí había tenido la oportunidad de hacer discernimiento vocacional, porque el sacerdocio me parecía una vocación muy hermosa, ¿no? ¿Te interesaba? Me interesaba muchísimo, ¿no? Entonces, nunca he sido como que esos, ya conocí a esta chica, le voy a hablar. Entonces, después de ver a Viviana en misa, en el Santísimo, después de unas 10 veces, recién me animé a hablarle, ¿no? Y desde que se animó a que me habló, fue bastante tiempo también, no fue tan rápido. No fue tan rápido. En ese entonces, Jorge, con un amigo muy querido, estaban formando un grupo de jóvenes en otra parroquia. Entonces tenía el pretexto perfecto de invitarme a ese lugar. Mira. Pero nunca terminaba la misa y yo me iba porque no quería manejar de noche, diferentes cosas, y ya. Y un día, el día que él decidió hablarme, decidí quedarme un rato más. Mira nomás. Entonces era muy raro ver que ya estaban apagando las luces, había que irse y solo quedaba él en la puerta y yo. Mira nomás. Entonces y ahí comenzamos a hablar y fue muy interesante porque hubo una sintonía empezamos a hablar del apostolado, la verdad. Porque era muy fácil hablar de otras cosas, pero estábamos en un lugar sagrado. Sí, claro. Entonces,
sí me entró la curiosidad, sí había notado que él estaba ahí. ¿Por qué vienes a misa? Me acuerdo, ¿por qué vienes a misa todos los días? Ajá. Entonces Jorge me empezó a hablar de su anhelo apostólico, de lo que estaba haciendo. Yo tenía esa experiencia también. Y me acuerdo que ese mismo día te pregunté si habías discernido vocación, algo así, ¿no? Sí. Como, pero tú te ves muy cercano a esto, ¿tú has discernido vocación alguna vez? Ajá. Entonces fue un diálogo muy rico, espiritualmente hablando, y hubo mucha sintonía. Entonces, ¿Usted no estaba interesada en la vida religiosa? O? Bueno, yo había hecho discernimiento. Oh, ya, ¿Te acuerdas que sí, había sí, ido sí. donde las monjas de la visitación ok, en sí. mi país? Ajá. Y yo tenía una paz muy grande porque sabía que estaba llamada a la vida de casada. Sí, sí, sí. Sin enamorado, sin nada, no, enamorado, pololo, novio, en Sí. diferentes países les Ajá, dicen sí. de diferentes maneras, pero era muy interesante hablar con un chico de tu edad, ¿verdad?, que estaba viviendo su fe. Sí. Viviendo, no estaba ahí por descarte. O sea, había un motivo, ¿cuál era ese motivo? Entonces, yo fui muy intensa en las preguntas, no era así como, ¡ay, qué bonito Sí. está el día! Fue muy directa. Muy directa, sí. ¿Por Y qué estabas cerraron acá? la iglesia, todos nos quedamos en ese estacionamiento, Ajá. la primera vez que nos conocimos, hablando unas 3 horas. Más o Wow, menos. mira Literalmente, nomás. 3 horas Sí. hablando en el estacionamiento. ¿Y se hacen amigos, luego de novios? Nos ¿Cuántos hacemos- años de novios y tiempo de novio? Mira, el tiempo, bueno, llegué a ir al Al grupo de jóvenes grupo de que le invité. jóvenes. Ok. Llegué a ir al grupo de jóvenes que me invitó. De hecho, de ahí se formó una comunidad muy linda, hermoso. con amigos muy queridos hasta ahora. Ah, qué Los bonito. tenemos como amigos en Miami. Y después de eso nos comprometimos. Al año de ese compromiso nos casamos y acabamos de cumplir 26 años de casados con 5 hijos. Ujú, ok. Y desde ese momento, o sea, desde el apostolado con los jóvenes, que después se empezaron a casar y nosotros también nos casamos, comenzamos a hacer todo este ministerio con matrimonios, que al principio, en nuestros primeros años de casado, era únicamente acompañarnos. Ajá. Sentirnos que éramos parte de una comunidad, que estábamos viviendo los mismos desafíos en una ciudad que estábamos lejos de nuestra familia, que no necesariamente nos involucramos en la parte de la fe. Entonces era apoyarnos entre unos y otros. Ok, qué bonito. Pues mire, todo un testimonio en el que pues uno se puede identificar con las cosas que ustedes están platicando y que nos puede ayudar a nosotros como casados o los novios que están escuchando este programa, pues puede llegar, ¿no?, a decir, mira lo que nos está pasando a nosotros. El discernir si eres para mí o no, si el Señor que nos puede ayudar para saber si estamos a la vocación del matrimonio, etc. Llegan ustedes a casarse. Luego empieza el ministerio Dios entre nosotros. ¿Cómo se llega a fundar este ministerio, Jorge? Después de un tiempo, por lo que hacíamos ministerio primero a los jóvenes adultos, como dice Viviana, después ya nuestros propios amigos se comenzaron a casar y justo el llamado de hacer una comunidad, que todavía no era formalmente Dios entre nosotros, sino una comunidad de amigos que nos juntábamos, era la necesidad, como dice Viviana, de vivir nuestra fe como jóvenes adultos, matrimonios jóvenes casados, y que también teníamos estos retos iniciales de tener hijos, ¿no? Entonces teníamos, interesante, una comunidad en una parte de la ciudad, en el sur, otra en el norte y otra en el centro. O sea, al final terminamos con 3 grupos en Miami antes de irnos a Colorado, ¿no? Entonces, más bien, con esa experiencia, cuando nos mudamos ya a Denver, Colorado, la razón que nos mudamos fue por lo que yo conseguí trabajo en el Departamento de Comunicaciones de la Arquidiócesis de Denver. Entonces, en esa época, si bien la Arquidiócesis de Denver es muy grande en su apoyo a la comunidad hispana, todavía era nuevo, ¿no? Entonces, había muchísimas iglesias en el cual no había todavía ministerio hispano que podían dar preparación matrimonial a los hispanos. Entonces, ya en ese momento es que asistimos a la Oficina de Matrimonio y Familia en la Arquidiócesis de Denver, y luego ya formalmente, ya como una institución, ahí se crea Dios entre nosotros, justamente para servir de una manera más formal a la Arquidiócesis de Denver, con todos los católicos hispanos que no tienen la posibilidad de formarse con un programa de preparación en español. Oh, qué bonito. Especialmente en sus parroquias también. Y Julio, déjame contarte un detalle que es muy común en nuestra comunidad aquí en los Estados Unidos. En ese entonces, estamos hablando de hace 21 años atrás, ¿ya? Lo que teníamos era una traducción de un material muy bueno, pero traducción del inglés al español. Entonces, con la experiencia que teníamos, al empezar a dar esas charlas de preparación matrimonial, nos damos cuenta que vienen elementos que faltaban. Primero, inculturar este concepto, estos temas, este contenido a la realidad que estábamos viviendo como hispanos. Entonces, ahí había como algo que faltaba.
y también otros temas que tenían que tratarse de otra manera por nuestra mentalidad, por nuestra cultura, por cómo somos nosotros. Ajá. Independiente de si vienes de Perú, de Chile, de México, Claro. somos todos hispanos en un ambiente que no es nuestro, no está nuestra familia ahí. Entonces, ¿cómo hacíamos esta parte? Entonces, ahí empezó un cuestionamiento para nosotros y sentíamos que teníamos que dar algo. Y así fue que creamos este currículum de preparación matrimonial, que es lo que ofrecemos cuando la parroquia no lo tiene, porque usualmente algunas están muy bien preparadas, pero otras, de verdad, el sacerdote, el párroco, Sí, no tiene el tiempo, no sabe dónde enviarlos. Y ahí es donde entramos nosotros con este apoyo de la preparación matrimonial. Y es tanto presencial como virtual. Bueno, la parte virtual surgió justamente por la pandemia. Por la pandemia. Fue muy interesante la opción que después creamos justamente por la pandemia. Ok, de ahí nace eso. Ok. Y dentro de lo que es este programa que ustedes hacen, de retiros, hay muchas cosas, ¿no?, que están trabajando con las familias, con los matrimonios. Pero, por ejemplo, en la diócesis de Phoenix, en las estadísticas que tenemos nosotros y que nos damos cuenta de lo que estamos en la preparación matrimonial, la gente que llega a la preparación matrimonial, que va a recibir el sacramento, ya es gente que vive juntos por años. Claro. Yo creo que más del 90-95%, casi todos los que están presentes ya viven juntos, tienen hijos y son una parejita nada más o dos parejitas que son novios apenas. Igual en la diócesis de Denver, o sea, esto ya es general. Sí, sí. ¿Cierto? Sí, la mayoría son convalidaciones, ¿no? Sí, Como le llaman. Entonces, pero la parte que es muy hermosa es la manera como tú recibes esas parejas, ¿no? Por lo que uno no está, digamos, nosotros estamos representando obviamente a la institución Dios entre nosotros, también a la arquidiócesis de Denver, y entonces queremos darle la bienvenida, que pese a que idealmente justamente hay etapas por ciertas razones, ¿no? O sea, la etapa del noviazgo, ¿no? Sí, claro. Que dentro de esa etapa es maravilloso que se vuelvan buenos amigos hasta que después, bueno, decidan casarse, ¿no? Pero a veces como que llegan tarde, o sea, cuando tenemos preparación matrimonial, por lo que no tienen la debida formación, ¿no? Entonces, cuando llegan ahí no es cuestión de, ay, mira lo que te perdiste, que no hiciste las cosas, sino bienvenido a nuestra iglesia, a nuestra querida iglesia católica, ¿no? Y en este momento particular que el Señor te está llamando, pues, qué bueno que le dijiste sí al Señor. Por eso justamente se llama nuestro ministerio Dios entre nosotros, porque la verdad que sabemos que es un elemento importantísimo y es un cambio de vida, es decirle sí al Señor, y en este momento le han dicho sí al Señor. Curiosamente, muchas de las personas, estoy seguro que también pasa en la diócesis de Phoenix, es que a través que los padres llevan a los hijos de repente a hacer la primera comunión o confirmación, son los mismos hijos que cuestionan a los padres y le dicen, oye, papá, ¿y por qué ustedes no se levantan y también van a comulgar, no? Entonces, es muy hermoso también ver que son a veces los hijos los que empujan a sus padres a recibir el sacramento, ¿no? Curiosamente, ¿no? Sí, eso se vive también ahí en la diócesis y se ve, ¿no? Y se siente que la persona, que la pareja muchas veces sí llegas arrepentido, otros no, pero o sea, vienen con ese empuje de los hijos de decir, bueno, tú también las cosas como deben ser, ¿no? Ahora, hablando de cómo podemos redescubrir, Viviana, lo que es la profundidad y la belleza de la vida conyugal, porque muchos jóvenes ahorita no se quieren casar por cuestiones, ¿no?, del mundo y cuestiones de que a lo mejor no tuvieron un modelo en casa de un matrimonio como debe de ser, pero ¿cuál es esa profundidad que debemos redescubrir, esa profundidad de la belleza de la vida conyugal? Te lo voy a contar con el testimonio nuestro, como lo hemos hecho, porque es cierto, hoy en día, y aquí le estoy hablando a todos los que hacen ministerio, que están involucrados en sus parroquias y que quieren llevar a otros matrimonios, o sea, lamentablemente el mundo está haciendo un marketing muy bueno de lo que supuestamente es la felicidad. Entonces los jóvenes, lamentablemente, matrimonios jóvenes incluso, no tan jóvenes, se distraen con esta opción y creen que es la mejor. Y nosotros tenemos, dentro de nuestra misión de llevar esta palabra, de anunciar y de evangelizar, tenemos que dar testimonio de lo que realmente significa el amor en el matrimonio. Entonces, a veces muchas parejas no dan muy buen testimonio, porque lo mismo que dices tú, los hijos ven sus papás peleándose, entonces dicen, bueno, yo mejor no me voy a casar. O sea, hay estadísticas que dicen lo que tú estás mencionando. Yo trabajo con jóvenes, adolescentes, y ellas dicen, me dicen, no me voy a casar. Yo nunca voy a limpiar mi casa, yo nunca voy a hacer... Y yo me pregunto, ¿y dónde viene esto? Claro, lo están viendo.
Una mamá que se queja todo el tiempo, unos matrimonios rotos, entonces, claro, ellas van tomando sus opciones. Claro. Te hablo más de las niñas y los niños porque me involucro más con las niñas. Pero, ¿de dónde viene esto? Justamente dando esta preparación matrimonial, los mismos matrimonios nos dicen, ¿y ahora qué tienen para nosotros? Gracias a Dios, la arquidiócesis de Denver es muy rica con movimientos y eventos y cosas, pero nosotros queríamos dar una respuesta a esta necesidad. Entonces, empezamos a formarnos más y hicimos dos cosas. Una, nos preparamos con el Instituto Gottman. Okay. Entonces, aprendimos muchas técnicas de comunicación que usan los terapeutas. Nosotros no somos terapeutas matrimoniales, pero necesitábamos conocer esa investigación de 30 años, con más de 3.000 parejas, de saber la parte como científica del tema. Pero tú no puedes solamente, a lo mejor en el grupo, hablábamos de los que vienen a convalidar su relación, muchas veces las mujeres, no siempre, pero muchas veces son ellas las que están más evangelizadas y formadas y no los esposos. ¿Cómo entras entonces con ellos? ¿Cómo los haces entender? Entonces, básicamente esas estadísticas, esas cifras, esas técnicas, esas estrategias nos ayudan a hacerles entender y ver, oh, si yo hago un pequeño cambio en mi matrimonio, esto va a funcionar. Entonces, por ahí entramos. Una vez que estábamos ya en ese plano, porque todo lo de este instituto, de hecho, hicimos una certificación con ellos, no son católicos. Entonces, ¿cómo ponerlo en español? Primero hicimos todo un cambio a ponerlo en español, a que la gente lo entendiera, y viene toda mi parte educadora de que pedagógicamente el currículum se entendiera, y la parte bonita, marketing, diseño de Jorge, entonces fuera muy dinámico. ¿Cómo hacíamos esto católico? ¿Verdad? Entonces, así lo presentamos. Haciendo esto con los matrimonios, ya sabíamos de la teología del cuerpo. Ya sabíamos del pensamiento de San Juan Pablo II en relación a la sexualidad y al amor conyugal. Entonces dijimos, ya, ¿y cómo lo ponemos? De verdad, como una pieza de un rompecabezas. ¿Dónde pongo esto? Y así fue que llegamos a profundizarnos en la teología del cuerpo. No sé si tú quieres contar un poquito más de eso. Sí, claro. Entonces, cuando uno descubre un tesoro tan grande como las enseñanzas de San Juan Pablo II, la verdad que simplemente es muy profundo, pero también hay que ponerlo de una manera práctica y dinámica, ¿no? De acuerdo. Y me acuerdo que por alrededor de ese tiempo, justo conocí a una querida amiga nuestra que se llama Rebeca Barba. ¿Cómo no? Entonces decidimos, si bien nosotros no somos los expertos en teología del cuerpo, lo que sí, la verdad, tenemos la idea de cómo ponerlo en un formato para que sea realmente entendible y asequible a las personas a las que servimos, ¿no? Entonces, dividimos este programa llamado La Revolución del Amor, justamente en 3 partes, que es 2 episodios para los novios, para los esposos y también para los padres, de cómo hablar de sexualidad humana a sus hijos, ¿no? Tan importante. Y ahora es un elemento muy hermoso también, es que tenemos una conexión muy cercana con Juan Pablo II por diferentes cosas, ¿no? Entonces, uno es que nuestro hijo, el tercer hijo se llama Juan Pablo. Se llama Juan Pablo justamente porque Viviana supo que estaba embarazada el día que falleció Juan Pablo II. Oh, mira nomás. ¿No? Entonces dijimos, si es que va a ser hombre, se va a llamar Juan Pablo. Nos pusimos de acuerdo muy rápido en ese nombre. Juan Pablo, sí. De ahí, cuando Juan Pablo hizo su primera comunión, fue el día que creo que le hicieron santo a Juan Pablo II. Oh, mira. Y entonces, y otro elemento muy hermoso es que yo, piensa que vivía en Denver, Colorado, tuve la oportunidad de ir a la Jornada Mundial de la Juventud en Denver en 1993. Entonces, con unos amigos, pues nos fuimos y asistimos. Entonces, yo había conocido a Juan Pablo II 2 veces en Lima, Perú, que lo había visto, y ahora también en Denver. Y un detalle muy interesante de cómo es Dios, de verdad, a veces excéntrico, que nos regala cosas que a veces ni siquiera le pedimos, pero al preparar el curso de la Revolución del Amor, queríamos como una señal que realmente era lo que el Señor quería, nos estaba llamando. Hacerlo, claro. Hacerlo, ¿no? Esto... Y digo, dame una señal, porque es bastante esfuerzo de tiempo económico, etcétera, de hacerlo. Y en eso recibo un email del Vaticano, imagínate. Y yo dije, bueno, esto es un scam, ¿no? Nada más, aquí nos quedamos para irnos al corte, pero me interesa saber qué te dijeron para poder entrar a ese tema. No se separe su televisor, nos vamos a un descanso y regresamos aquí a Tertulias de Fe. No se vaya.
Gracias, mis amigos, por estar aquí todavía en Tertulias de Fe, aquí en EWTN. Estamos platicando con este matrimonio que nos está diciendo muchas cosas importantes, interesantes de su testimonio, claro, y de lo que están haciendo. Nos quedamos, Jorge, ahorita antes de irnos al corte, en algo muy importante. Síguenos contando, por favor. Justamente estábamos pidiendo una confirmación para que el Señor nos guíe si realmente estábamos haciendo lo correcto con el curso La Revolución del Amor. Sí. Y entonces me llega un email del Vaticano, entonces, que de una oficina muy particular de Juan Pablo II, en el cual estaban haciendo una publicación de todos los viajes que había hecho Juan Pablo II durante la Jornada Mundial de la Juventud, durante su pontificado, y habían visto un testimonio que yo había escrito hace mucho tiempo sobre mi visita que había hecho a Denver, Colorado, asistiendo al World Youth Day, al Día Mundial de la Juventud en el año 93, y querían usar ese testimonio como parte de la publicación testimonial, digamos, de todos los testimonios que estaban recopilando de diferentes personas de todo el mundo, ¿no? Entonces, la verdad que eso fue una cosa muy curiosa porque en Denver éramos como 2 millones de personas, ¿no? Ahora, ¿cómo llegaron a Jorge Paredes? Claro, de verdad, justamente con Juan Pablo II, entonces fue muy hermoso, entonces eso como que nos dio pie, de verdad. Es que pasó al mismo tiempo, estábamos en esos días cuando ya tienes que concretar y decir, vamos a hacerlo tal día, vamos a ir a grabar tal día, y pasa, ¿no? Y otra parte, otro detallito muy hermoso es nuestro hijo trabaja en producción también, católica, y justamente revisando un material de la Arquidiócesis de Denver, encuentra que está toda la visita del Papa Juan Pablo II a Denver en esa época. Entonces encuentra ese material y eso enriquece el programa de una manera increíble porque después de pedirle permiso a la arquidiócesis de poder usar todo ese footage, ¿no? Toda esa cantidad de videos que había, en vez de simplemente contar, entonces el Papa Juan Pablo II pasó por acá. Cuando lo contábamos, en la primera edición era hablar simplemente, pero cuando lo contábamos después de editarlo, y el Papa caminó por estos lugares, y sale el Papa caminando por esos lugares. Imágenes. Era, la verdad, increíble ver a un santo contemporáneo y hablar de él, ¿no? Entonces, y tanto que nos dejó, ¿no? Con la teología del cuerpo. Y decían, dentro de esto, de la revolución del amor, pues se abarca la teología del cuerpo, que es que todos los matrimonios, ojalá lo escucháramos, porque eso nos cambia la vida. Ahora, por ejemplo, Viviana, San Juan Pablo II saca esta frase, el sentido esponsalicio de su teología del cuerpo, que es la expresión del amor siendo un don. No sé si nos podrías contar un poquito de eso, ser un don para la otra persona que tenemos a un lado. ¿Cómo es esto? Claro, justamente San Juan Pablo II dice que nuestro cuerpo es la expresión física de nuestra espiritualidad. Y al hacernos y al hablarnos de nuestra identidad, de que somos únicos e irrepetibles, esa expresión de Dios es única. Y ahí nos transformamos en ese don, en ese regalo para el otro. Entonces, cambia todo tu mentalidad con respecto a una relación. De partida no estamos hablando de un sentimiento, como lo decía, es mucho más que eso. Estamos hablando de un compromiso, de una decisión, de yo donarme a ti y recíprocamente tú te donas conmigo. Hablamos de la complementariedad, hablamos de justamente un amor fuerte, un amor fructífero, un amor entre nosotros como esposo, ¿no? Que da vida, que es capaz, tan sagrado que es capaz de dar vida. Entonces estamos hablando de una cosa totalmente revolucionaria. Por eso, con un poco de temor estábamos poniendo la revolución del amor, porque en algunos lugares se puede entender un poco diferente el tema de la revolución, pero en el fondo es un cambio total. O sea, no puedo entender el que una pareja, un matrimonio, empiece a tener problemas si tiene el concepto de lo que significa esa donación, de ese regalo que tú eres para la otra persona y de esa entrega total. Exacto. Entonces, ahí empezó realmente una revolución. Puedes hablar de muchas estrategias de comunicación, puedes hablar muchas cosas importantes dentro de la pareja que deberías hacer, pero si no entiendes el por qué, que ese matrimonio es querido, es creado por Dios, querido por Dios. La sexualidad es creada por Dios, querido por Dios. Entonces, te cambia todo el punto de vista de lo que el mundo hoy en día nos da como respuesta. Entonces, para nosotros, los conceptos que usa San Juan Pablo II, ¿cómo los haces realidad? ¿Cómo lo pones en el ejemplo del día a día en un matrimonio? Ese era nuestro desafío.
Entonces, Jorge mencionó a Rebeca Barba, ella podía verbalizar todos estos conceptos, ella también dio ejemplo en el curso que tenemos en nuestra plataforma digital, de su vida como consagrada, pero nosotros teníamos también este testimonio. Y lo pusimos en este formato porque precisamente nosotros como matrimonio, ¿cómo lo vivíamos? Pero sabíamos que teníamos que vivirlo desde antes, desde la preparación matrimonial. Y después llegamos a un momento en donde, ¿cómo le hablamos de esto a nuestros hijos? Exacto. ¿Cómo nos sentamos a hablar acerca de la sexualidad con nuestros hijos? ¿Cómo le vas a explicar ese por qué? Entonces nuestra iglesia como madre y maestra nos da ese porqué. Y San Juan Pablo II, con la gracia de Dios, pudo ponerlo con una claridad en cuanto a esta entrega total, esta complementariedad, este ser hombre o mujer, esta identidad que nos regala y este amor fructífero que justamente el mundo lo ve como, eso es para la gente que va a la iglesia. Entonces tenemos como esa responsabilidad de anunciarlo de una manera amena, de una manera testimonial, práctica. Sacramental también. Otro elemento muy importante de la teología del cuerpo es que responde a dos preguntas fundamentales, ¿no?, del ser humano en general, que es el ¿quién soy?, ¿no?, y ¿qué puedo hacer de qué manera puedo ser feliz? Esa parte es hermosa, ¿no? Entonces, cuando Juan Pablo II nos da todas las enseñanzas, es como que nos abre los ojos, ¿no?, a una dimensión muy hermosa y muy positiva también, ¿no? Muy positiva del cuerpo humano, ¿no? Como decía Viviana. Y esperanzadora, porque al reconocer a un padre amoroso, incondicionalmente amoroso, o sea, te sientes que perteneces a eso, ¿verdad? ¿Y cuánta gente no se siente sola hoy en día? Estoy pensando en los jóvenes principalmente, ¿no?, que tienen esta confusión de su identidad, de quién soy realmente, a qué le importo, por qué estoy aquí, da lo mismo. Entonces, ¿cómo haces ese cambio de mentalidad? Y eso empieza en el hogar. Exacto. Eso empieza en el hogar, eso empieza en el matrimonio. Por eso nos encanta trabajar. Nosotros tenemos nuestros propios trabajos, pero nos encanta trabajar justamente para nuestra comunidad hispana, porque todo esto lo hacemos en español, y esencialmente con los matrimonios. Y esto, lo que te comentaba, ¿no?, queremos darle esperanza también a los matrimonios que están trabajando en los ministerios en sus parroquias. Es muy fácil irse a la parroquia y te llenas de cosas y todo el día estás haciendo cosas y te olvidas de tu casa. Entonces esto empieza justamente en esta relación de esposo-esposa. Esto empieza en esta vocación. O sea, ¿qué estás haciendo por tu vocación? Porque tu vocación es un llamado, reconocer ese llamado, luego eres padre o madre, y de ese amor que se tienen vas a alimentar a tus hijos. Y de ahí todo lo demás. Entonces, cuando nosotros te hablamos de estos cursos y que hacemos este retiro y que ahora acabamos de estar en Kansas, ahora estamos acá hablando de ti, parte de nuestra vocación, nuestra familia. Intencionalmente tú llevas la fe, intencionalmente pones en el calendario, este día vamos todos como familia a confesarnos. La misa del domingo, no tengo ganas, no es una opción porque ya la entendiste, ya sabes lo que estás haciendo ahí. Entonces eso es un trabajo apostólico muy grande que tiene que ocurrir en tu familia. Qué bueno que lo dices. La oración de la noche es un momento tan hermoso para nosotros como familia. Compartimos la cena, conversamos las cosas del día. En la noche compartimos nuestros corazones y como padres podemos leer y ver a través de las peticiones que hacen nuestros hijos, saber qué está pasando en sus cabezas, en sus vidas, si están sufriendo sus amigos, porque usualmente te hablan de sus amigos, porque piden por ellos. Entonces es una manera muy linda de hacer de esta iglesia una iglesia doméstica, que es parte de toda esta revolución. Entonces tenemos que partir en el corazón. Por eso nosotros decimos Dios entre nosotros y hablamos mucho del corazón, porque ¿qué es lo que pones ahí? Es muy fácil de llenarlo con las cosas del mundo. Si ponemos a Dios primero, pareciera que todo se centra y se acomoda. Entonces, ese es básicamente todo lo que podemos hacer, es dar esa esperanza. Y llevar eso a las familias, y especialmente los que ya están en ministerios, no empiecen de afuera hacia adentro, empiecen de su hogar, de su casa, hacia afuera. Y el Señor, que es infinito en misericordia, mira, tú no sabes todas las bendiciones, de verdad abrimos así un poquito la puerta para hacer algo, y Él entra, como dices tú, es, oh my God, es algo que... Sí, totalmente. Es increíble. Ahora, Jorge, por ejemplo, hablando de lo mismo,
tristemente las estadísticas muestran que falta mucho la imagen paterna dentro de los hogares. Esto no es quererse involucrar a ser don para la esposa, uno egoístamente nomás quiere recibir y no darse. ¿Qué nos puedes platicar de esto? Esa parte es importantísima del rol del padre particularmente, ¿no? Incluso, mira, yo sí, un recuerdo que tengo de infancia, que es increíble, que ha sido como el legado de mi padre, era cuando yo me asomaba a la ventana y veía que él se iba a trabajar, él se persignaba y rezaba, ¿no? Entonces yo me quedé con esa es la imagen que tengo de mi papá, que rezaba. Íbamos a misa, era como algo natural, o sea, no es nada forzado, era parte de la vida cotidiana, o sea, ¿cómo no ir un domingo a misa? O sea, lo raro era no ir a misa, ¿no? Entonces, y también otro elemento importantísimo que es el legado de mi padre es verlo en la fila de la confesión, también. Entonces, me encanta porque eso lo llevamos ahora al ámbito de mi propia familia, ¿no? Su legado como que se transmitió hasta ahora a la familia nuestra. Y entonces, la vida sacramental, especialmente si los hijos ven al papá, tiene un significado mucho más grande porque hay estadísticas que pese que a veces la madre, que usualmente es la que lleva, digamos, el pilar de la fe, cuando es el padre el que justamente es el líder espiritual de la casa, hace una transformación total en los hijos. ¿No? De la familia. Y en el tema de la complementariedad, ¿verdad? No hay una competencia, no es que yo soy mejor que tú y que yo rezo mejor que tú y que yo voy a misa, mira, todos los días o los domingos. Es justamente como esposa, si bien tú eres la cabeza de este hogar, te doy ese espacio para que tú expreses esa fe, porque la manera que yo tengo de expresarla es de otra forma. Entonces es complementaria. Claro. No es que estamos compitiendo quién reza más, pero tienes que dar el primer paso. Te puedo asegurar que el que nunca ha rezado, el que nunca ha juntado a la familia para hacer un rosario, el paso más difícil es el primero. Claro. Lo más difícil, siempre decimos, es rezar un rosario. Un rosario. Pero ya cuando empiezas a tomarle el ritmo y empiezas a ver las gracias que se derraman en ese paso que diste, sigues perseverando. Y fíjense, todo esto involucra a la familia. O sea, la falta de una figura paterna, la imagen paterna en el hogar, pues implica mucho para el jovencito que está creciendo, porque como dices tú, como si puede ser una figura paterna que realmente está haciendo su trabajo y la que no, pues le afecta, ¿no? En lo negativo a la persona de la adolescencia, de la juventud del muchacho o muchacha, y sale a una sociedad donde se encuentra pues todavía el mundo de cabeza, otros modelos, y agarran esa postura porque en el hogar no se inculca, unos valores, no se inculca lo que es la fe y tantas cosas que podemos hablar, ¿no? De hecho, de esto pues viene igual, o sea, ¿de qué manera podemos sacrificarnos como padres? O cómo podemos interpretar en el matrimonio, para el matrimonio, de que Cristo murió por su iglesia. En cierto sentido, los maridos tenemos, como dice Efesios 5:25, maridos amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia y murió por ella. O sea, ¿en qué sentido del matrimonio podemos interpretar esto, Viviana? Bueno, estamos hablando de esa entrega total. No es una entrega parcial, así como Jesús se entrega por su iglesia y nunca la va a abandonar. Eso es lo que vivimos en el matrimonio, es una entrega total. Pero nadie da lo que no tiene. No me puedo entregar, ¿y qué entrego? O sea, entrego lo que hoy me siento bien y mañana, no, ni me hables. Entonces es todo un trabajo que, insisto, viene de adentro hacia afuera, ¿verdad? Entonces, y ahí viene tu formación, porque cuando hablamos de fe, no solo se trata de lo emocionante que es ir a misa, puede ser un día que no sientas nada, por lo tanto, por eso anunciaba yo al principio, el amor no es solo un sentimiento, ¿verdad? Porque los sentimientos van y vienen, al comienzo de una relación todo está muy bien y después las cosas no van marchando y ahí ¿qué vas a hacer? Entonces hasta ahí nomás llegamos, ¿qué es lo que pasa hoy en día? Hay otra opción y ya hasta ahí llegamos. Entonces es justamente ese de ir... la decisión, ¿no? Justamente, una decisión, un compromiso. O sea, yo me comprometo a amarte en una entrega total. Y esa entrega total, bueno, tú acabas de tener un programa de la planificación natural de la familia, es total. O sea, no es que te doy una parte de mí porque lo demás, o sea, entero, ¿verdad? Entonces, y eso va a traer la unidad en tu matrimonio, ¿verdad? Porque una de las características del matrimonio es unitivo, y también va a traer esta fecundidad, que no solo se trata de hijos. Tenemos un testimonio muy lindo de un matrimonio que da su testimonio en nuestra plataforma digital, que no pudo tener hijos, pero cuenta cómo es eso de ser fructífero. Porque ser fructífero es llevar tu fe a otros. Entonces, en ese sentido, todos podemos ser fructíferos.
No necesariamente que vas a tener hijos, porque una bendición de Dios, si no lo puedes tener, bueno, estás llamado a otra cosa, pero estás llamado a algo. Entonces, ¿cómo a ese joven que no tiene, yo como educadora insisto, o sea, cuando yo veo cuáles son mis estudiantes más desafiantes, no están los papás. Y ahí nosotros tenemos una responsabilidad, bueno, ustedes como la parte masculina del tema, ¿verdad? Claro. De demostrar con su testimonio ese rol que tal vez ese muchacho no tiene, en los trabajos que tienen, si eres entrenador, si eres maestro, el abuelito, el tío, siempre va a aparecer alguien en esa vida. O sea, es un personaje público como tú que estás animando acá, entonces tienes esa responsabilidad, ¿no? De mostrar ese modelo de lo que es ser hombre y de lo que es ser mujer también. Sí, de lo que es ser mujer. Y en ese caso, Jorge, por ejemplo, volviendo también y hablando de los varones, porque esto compete en el programa hablar de varones también dentro de lo que es el matrimonio, porque hay hombre y mujer, claro. En ese aspecto de ver esto de Efesios 5:25, yo lo refiero a poder identificar que el hombre no sea tan egoísta, porque son muy egoístas, ¿no? O sea, si tenemos una jornada laboral de 8 o 10 horas y llegué a mi casa cansado de mi jornada laboral, yo lo que quiero es sentarme en el sillón a ver una película, a ver la televisión, un refresco, tomármelo ahí. Pero hay actividades que hay que hacer todavía, y más si los dos trabajan, ¿no? De que, ok, pues si hay que cambiar el pañal al niño, hay que hacer la tarea con el jovencito, hay que barrer, hay que trapear, hay que lavar la cocina, etcétera. El hombre no se involucra en esto, ¿no? Porque está esperando que lo atiendan, que lo sirvan. ¿Crees tú que hoy en día esa es la dificultad más grande para el varón dentro de lo que es el matrimonio, el no darse a poder ayudar a los demás? Yo creo que esa perspectiva cambia en base a tu propia relación con el Señor, ¿no? Entonces, cuando tú en un momento hablaste de Jesucristo en la cruz dentro del sufrimiento, justamente eso significa un amor incondicional que significa entrega, ¿no? Entonces, como un ejemplo práctico te digo, yo tengo un trabajo muy hermoso, pero a diferencia de Viviana, trabajo con un equipo muy talentoso de personas en marketing, etcétera, pero muy adulto. Y, digamos, más fácil de vivir que Viviana, que llega del trabajo absorbida después de estar con más de 100 teenagers. O sea, porque 150. Que te absorben toda la energía, entonces llega Viviana muy cansada. Entonces digo, wow, algo tengo que hacer por ella. Entonces es la empatía que puede existir. Claro. Entonces ya hoy día llega cansado, hoy día o yo compro algo o cocino algo y entonces resolvemos, ¿no? Con esos detallitos pequeños, justamente estar guardián de mi hermano, ¿no? O sea, amor por mi esposa y la necesidad del otro, ¿no? O sea, ¿qué necesita ella en este momento? O sea, de una manera muy práctica, ¿no? ¿De qué manera necesita ser amada? En no cocinar esta noche me encargo yo. ¿De qué manera necesita ser amada? Que mi amor llegaste, o incluso las amas de casa, ¿no? En la época que estaba con los niños, o sea, ya llegó del trabajo y yo me encargo, ¿no? Porque ella necesita tener su propio espacio también. Una parte que es importante dentro del matrimonio es que también, obviamente, somos un team de trabajo, pero cada uno tiene también un llamado particular y también el ser casados también eso no quita tu individualidad, ¿no? Y también tus propios sueños. Entonces también apoyar a la otra persona en sus propios sueños, ¿no? Perfecto. Un ejemplo de eso fue, Viviana siempre tenía la inquietud de hacer su máster en educación, ¿no? Y con casados y con 5 hijos decíamos, pero ¿cómo le vas a hacer, no? Entonces fue una etapa muy importante. Un reto, me imagino, un reto muy grande en el cual yo me estaba encargando de los niños mientras que ella se encargaba de estudiar. Pero fue hermosísimo ir a esa graduación, ¿no? Con Viviana y con sus 5 hijos, que no era usual, ¿no? Ver una graduación, una mamá y todos como que, ¿no? Y el logro tanto para ella como para la familia, para ti, o sea, entonces, todo y se involucra, ¿no? El triunfo de toda la familia que entre todos nos apoyamos. Y eso es lo bonito, ¿no? Cuando se vive realmente lo que es el matrimonio. Ahora, en las bodas de Caná, el primer milagro de Jesucristo es en una boda. Y hay una frase que se dice, se acabó el vino. ¿En el matrimonio también se nos puede acabar el vino? Claro. ¿De qué manera? El vino se acaba cuando ya... ¿Sabes cuáles son los primeros signos? Es muy interesante porque el vino se acaba concretamente cuando ya las cosas no te dan risa. Mira, cuando se ve el humor. Porque al principio, ¿qué pasa? Hay mucha comunicación, hablamos bajito, los corazones están muy conectados. Lo soportas. A veces todo. Fue un malentendido, mira, no sacó la basura, se olvidó, estaba muy preocupado. Llegó a sentarse después del trabajo, que está muy cansado. Entonces, ¿entiendes? Son todos como muy malos entendidos. Todos. Después empieza la rutina.
después empieza esta desilusión como una etapa de que ya me doy cuenta quién es y también se dan cuenta quién eres tú. O sea, aquí no es que uno es la perfecta, aquí no hay perfección en el matrimonio, nada de eso existe. Entonces, precisamente se van perdiendo ciertas cosas, es cuando se va acabando el vino. Pero tienes que estar alerta a eso. Si nuestra Santísima Madre no hubiese estado alerta del vino, exacto, siguen tomando agua, que sabe qué, ¿verdad? Entonces, ahí es donde viene. Y tú sabes que las mujeres somos las primeras en darnos cuenta. El sexto sentido de la mujer. Sí, las mujeres somos las que verbalizamos que hay un problema en la relación. Exacto. Y a veces ellos no se dan ni cuenta. Y lo vemos cuando llegan a nuestros retiros de fortalecimiento matrimonial. Yo no soy el problema, aquí ella es el problema. Entonces, ese criterio tiene una razón de ser. Okay. Ese criterio tiene algo en el fondo que no está cuajando bien. Entonces, darle esa visión, de decirle, mira, llegaste a este punto porque has hecho esto, esto y esto, es como darle esperanza. Y eso es lo bonito. Por eso estamos haciendo el trabajo que hacemos. Porque el amor, ese amor de tener a Dios en tu corazón, de tenerlo a Dios entre nosotros, es lo que da esperanza. Y eso, tuvieran los ojos de los matrimonios cuando se van felices de haber encontrado eso que perdieron. Del vino que se acabó, se van con el vino de verdad. Claro, claro. Y ese es un regalo que Dios te da ahora aquí, haciendo este ministerio. No nos cansamos de dar gracias a Dios por esto. Y bueno, sí, y ¿no? este es un regalo más de tener la oportunidad de comunicarlo, animar a muchos matrimonios que vayan, que 7 años se demora una pareja para anunciar que tiene un problema. 7 años, mucho tiempo. ¿Por qué tienes que esperar todo eso? Cuando ves es un pequeño cambio en tu comunicación, en tu forma de ser, hace una gran diferencia. Y te estamos hablando de cambios pequeños en el día a día. No se trata de hacer grandes cosas para el Día de los Enamorados, para Navidad llego con un gran regalo, nada de eso, no estamos hablando de eso. Eso puede ser algo trágico incluso, si la relación no está bien. Estamos hablando de pequeñas cosas que deberían ocurrir durante el día. Exacto. Para que ese matrimonio pueda florecer y pueda seguir dando esperanza. Qué bueno que lo comentas y es algo interesante. Jorge, nos quedan ya los últimos minutos del programa. Ya para terminar, yo creo y decimos que mi esposa y yo, la cereza del pastel de la teología del cuerpo que escribió San Juan Pablo II es la planificación familiar natural. ¿En el matrimonio debe de existir la castidad? Claro, por supuesto que sí. Ahora, ¿qué significa justamente dentro de la planificación natural de la familia? El momento de respetar los tiempos, ¿no? Es parte que lo podemos hablar con la parte de la castidad, ¿no? Entonces, pero un detalle muy importante que tenemos que aprender dentro del tema de la planificación natural de la familia es que a veces cuando lo enseñamos, algunos padres o la teología del cuerpo, ¿no? Se sienten como que incómodos de hablar de algo que ellos ni siquiera han logrado, no lo han hecho, ¿no? Entonces, sin embargo, nosotros siempre le decimos que tienen que poner esperanza de una manera muy sencilla. Justamente te estoy enseñando esto, ¿sí? Pese a que yo no lo puedo vivir porque no quiero que pases por lo que yo pasé, ¿no? O sea, en el caso muy hermoso de nosotros, el Señor justamente nos cuidó y nos preservó para ese día hasta hacer el matrimonio, ¿no? Y es algo que le compartimos con nuestros hijos, la verdad, y es muy hermoso, ¿no? Porque gracias a Dios fue vivencial, ¿no? ¿De dónde viene esa vivencia, esa experiencia? Curiosamente, no necesariamente porque no estábamos formados en esa época con el tema de la teología del cuerpo. La teología del cuerpo, sino con la responsabilidad que el Señor nos dio en esa época cuando hacíamos apostolado y teníamos que hacer testimonio para las personas a las que servíamos. Claro. Esto es muy interesante porque no vino del tema de formación porque todavía no la teníamos cuando estábamos nosotros mismos en esa época, sino vino del tema de la misión que el Señor nos había encomendado y que nosotros nos sentíamos que teníamos que guardar ese tesoro porque éramos un testimonio para las personas que nos estaban viendo. Totalmente. Y en el último minuto que nos queda, ¿qué nos puedes decir de lo último que nos escribe San Juan Pablo II, de todo lo que es planificación familiar, del matrimonio, a las parejas que nos están viendo? San Juan Pablo II nos da el porqué. Y nuestra iglesia, como madre y maestra, nos pone muchas cosas enfrente y hoy en día no se entienden. Los jóvenes dicen, no, eso es para las abuelitas, los matrimonios, hay tu mamá, porque esto. Pero si tú entendieras el porqué, te daría un plan de vida completamente diferente a lo que estás viviendo ahora. Y tu vida sería completa, estarías
con esta fe, con esta esperanza, viviendo tus metas, sabiendo a qué estás llamado. Porque cuando descubre que tú eres único y irrepetible, eso que estás dejando de hacer, queda ese vacío en la eternidad. Ya dejarías de dejar esos vacíos. Entonces, es un cambio, por eso lo hablamos como una revolución. Por favor, este es para todos los invitamos para que se formen en lo que es la teología del cuerpo y lo pongan en práctica. Y bueno, y si es lo último que podemos decir, también los quiero invitar a todos a Denver. Tenemos nuestro campamento de verano. Nos encanta hacer esto con todas las familias, ahí en las montañas rocosas de Colorado. Así que bueno, vayan a disfrutar. Mientras los niños se divierten, nosotros hablamos de todos estos temas de matrimonio. Gracias por la invitación. Y usted ya sabe que en las pantallas está apareciendo y estuvo apareciendo durante todo el programa, es diosentre-nosotros.com, ¿verdad? Donde pueden contactarlos. La verdad, te agradezco, Viviana, gracias por estar en Tertulias de Fe este día. Gracias. Gracias, Jorge, por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Y espero que la próxima vez sigamos platicando con más información para muchas parejas que nos están viendo aquí a través de EWTN. Tanto que hay que hablar del matrimonio, ¿verdad? Sí. Gracias. Y a ustedes, mis amigos, gracias por haber estado aquí en Tertulias de Fe. Nos despedimos ya porque el siguiente programa que viene ya está por unos minutos más, así que no se separe de WTN. Nos vemos la próxima semana en Tertulias de Fe, porque todavía aún hay más de qué platicar. Y le recuerdo que en su próxima tertulia no se olvide dar razones de su fe. Gracias, hasta la próxima. Dios te bendiga. Bye, bye.